Muy bien, entremos ahora en un ejercicio, un tema interesante. Hablamos de los números, hablamos a continuación de la comparación entre cantidades. En este sentido, la importancia de nuestros conceptos y principios que nos permiten describir nuestro entorno. Hablamos de comparaciones, podemos identificar que una, una comparación básica y que es la esencia de todo nuestro desarrollo es la razón, encontrar una razón, la relación entre dos cantidades. Con este conjunto de conocimientos podemos identificar entonces que encontramos un cociente y en función de esto encontramos una proporcionalidad. Esta proporcionalidad. Y bueno, que es encontraremos la idea de constante de proporcionalidad. Con estas ideas, con este concepto, con estos elementos, pues nosotros ampliaremos y entraremos en materia para hablar de lo que son las proporciones. En este sentido, sería nuestro camino por recorrer para ir ampliando nuestro esquema de información. Entrando en materia, hablamos de que vamos a hacer una comparación entre diferentes magnitudes. Tenemos una magnitud que tiene un comportamiento y que ese comportamiento va a tener, puede ir cambiando y que en esa relación de cambio va a haber una manifestación en conjunto junto con otra magnitud. Con estas ideas, pues vamos a acercarnos un poco a identificar lo que está sucediendo. En primer parámetro es identificar la relación entre dos cantidades. Una relación que podemos identificar es que tenemos una cantidad con respecto a otra, una segunda cantidad. Y podemos involucrar en este conjunto de ideas pues las relaciones de una cantidad respecto a otra o la cantidad que está involucrada en aquella, ¿verdad? Muy bien, con esos parámetros vamos a identificar esta, este ejercicio de indicar que esta es una relación, perdón, una razón. La razón A, la cantidad A con respecto a B, se llama razón o proporcionalidad entre cantidades. Es un aspecto fundamental con lo cual estaremos trabajando en esta ocasión. Muy bien, entonces tenemos el énfasis de que nuestra razón, nuestro punto de partida es la razón. En este sentido, esta razón es la representación o la división de dos cantidades, una cantidad A y una cantidad B. Podemos ejemplificar de manera muy rápida. Entonces, mencionando una cantidad A que podría ser, por ejemplo, una cantidad 5 y otra cantidad 10 o 18. En este aspecto, nosotros identificamos entonces que esa es una razón. 5, la cantidad de 5 kilómetros a 18 minutos, por mencionarlo así. Bueno, con estas ideas entonces identifiquemos que el cociente es el resultado de la razón de la cantidad A sobre B. A manera de ejemplo, muy rápidamente, podemos decir entonces que tenemos una cantidad 6 con respecto a otra cantidad que es 18. Muy bien, esto nos va a dar como resultado
un cociente. Podemos hacer la operación y en este es el de nuestro resultado, el resultado que tengamos aquí. En este sentido, la invitación es a encontrar este resultado. Entonces, haciendo la operación, encontraremos el cociente. Muy bien, demos pauta para avanzar y nos sirve de reflexión para identificar que el cociente es el resultado de la operación de esa división de dos cantidades. Muy bien, en este aspecto hablamos de que podemos encontrar el comportamiento, algo interesante, tenemos una cantidad, perdón, la cual al estar creciendo, una cantidad al crecer, esta cantidad al crecer, la otra cantidad que se encuentra involucrada también crecerá. Y en ese sentido, por su comportamiento, diríamos que esta es inversamente proporcional. Pero en caso contrario, si decimos que si una cantidad crece, una cantidad crece, como lo vamos a ver a continuación, la otra cantidad disminuye. Es completamente una situación contraria y que bueno sería que el comportamiento diríamos que es inversamente proporcional. En este sentido tenemos nuestras ideas básicas, partimos de nuestra razón, la razón de dos cantidades, es decir, la cantidad respecto a b, con este parámetro haremos nuestro ejercicio para encontrar el comportamiento en este fenómeno, ampliando cantidades. A manera de ejemplo, encuentro que si aumentamos a, nosotros identificamos que le está aumentando a, observemos que vamos a observar el comportamiento de Q, del cociente. En este sentido, al asignarle diferentes valores a nuestra cantidad A, tomamos diferentes valores, observaremos el comportamiento del cociente. En este sentido, observamos que va a haber un incremento de 2. La relación A sobre B es 1 entre 1 me da 1, 2 entre 1 da 2, etc. En ese sentido decimos que el comportamiento de este está aumentando y también aumenta A y también aumenta Q. Bueno, con esos parámetros, haciendo la operación, nosotros ampliamos nuestras ideas. Ahora haremos la situación contraria. ¿Qué sucede cuando disminuye? Bueno, aquí estamos observando que estamos disminuyendo los valores para la cantidad A y el comportamiento también para nuestro cociente es que está disminuyendo. Le asigno un valor, estamos identificando que le asigno un valor a 0.5 y disminuye en esa proporción. Entonces decimos que al aumentar el valor de A, Q se incrementa en la misma proporción, es decir, aumenta o disminuye. El valor de Q es directamente proporcional al valor de A. Una proporción interesante de contemplar, que es un enunciado que tiene una validez y demuestra este comportamiento. Muy bien.
ampliando ideas, también podemos identificar esa proporción como una variación, ¿no? Podemos identificar el concepto de una variación, es decir, a la relación que tenemos, nosotros tenemos nuestra razón y tenemos un cociente Q, podemos identificar una forma de interpretar que A es directamente proporcional a Q. Es decir, identificamos que Q varía directamente con A, donde existe una constante de proporcionalidad y esa constante es diferente de cero, constante de variación. Vamos a ver algunos ejemplos de la vida cotidiana. Identifiquemos una expresión donde tenemos C es igual a pi por D, donde C sería la circunferencia de un círculo, el cual está variando directamente con el diámetro. En este aspecto, algo interesante por observar es que pi es la constante de variación. Se parece mucho a nuestra expresión que tenemos y que hemos tomado de referencia. Otro punto de partida es de que área es igual a pi por radio al cuadrado y nuestra identificación del área varía directamente con el cuadrado del radio, una relación directa. En este sentido hay una constante de proporcionalidad o de variación. Esa constante de variación será pi. En otro ejemplo tenemos que la presión de un gas en un recipiente varía directamente con la temperatura e inversamente con el volumen, donde observamos la constante de proporcionalidad es K, constante de variación. Con estas ideas en el que retomamos nuestros parámetros de que el valor de Q varía directamente al valor de A y donde encontramos una constante, involucramos una constante, pues partamos ahora a identificar la, nuestro, nuestras ideas sobre la relación inversa, con la cual una cantidad se encuentra en proporción inversamente proporcional. Tomamos nuestras pautas nuevamente, como lo hemos observado en unos minutos anteriores. Tenemos nuestra razón, donde encontramos además nuestro cociente, y en función del comportamiento de estas cantidades, la cantidad que vamos a observar, la otra disminuye. Ahora el parámetro es B. Significa que tenemos los valores que van a estar aumentando de B, van a estar aumentando, y que estamos observando con el cociente, pues el cociente disminuye. Bueno, estos valores que se van disminuyendo los observamos en función de esta expresión y observamos que se van reduciendo en valor en función de esta razón. Con estas ideas entonces podemos analizar también entonces qué sucede cuando ahora B aumenta o disminuye, perdón. Resulta que al estar disminuyendo los valores de B, un ejercicio muy práctico es hacer nuestras tablas y observar nuestra relación. Encontramos que ahora está aumentando. En este sentido, observamos un aumento cuando disminuye B. En este aspecto importante, diremos que el valor de Q es inversamente proporcional al valor de B. Muy bien. Con estos parámetros nos dan pautas a identificar que hay una proporción directa y una proporción inversa.
El ejemplo en este aspecto, un ejemplo de proporción varía inversamente, en el que podemos encontrar una variación inversa. Tenemos un ejemplo donde un auto a una distancia fija, el tiempo varía inversamente con la velocidad. En este algún punto interesante por observar, D es la constante de variación o de proporcionalidad. Algo interesante por observar sería nuestra constante D, que en este sentido es acorde a nuestra expresión. Sería nuestra constante de variación. Y tenemos el valor que va cambiando. Otro ejemplo, la fuerza de atracción F entre dos cuerpos varía conjuntamente con sus masas m1 y m sub índice 2. Es decir, tenemos las masas 1 y 2 que están de manera directa, varían de manera directa con la fuerza, pero al inversamente involucrarse el inverso del cuadrado de su distancia. En este sentido se encuentra inverso. Y para este aspecto involucramos también una constante de proporcionalidad. Tenemos nuestra constante de proporcionalidad y coincide con nuestra interpretación de conjunto de relaciones entre cantidades. A manera de ejercicio, ampliemos algunas ideas. Vamos a emplear las ideas de traducir una pequeña expresión encontrando la constante de variación. Tengo los parámetros x4, cuando x4, y vale 16. Queremos encontrar entonces cuál es la relación y la expresión que me está indicando que hay una relación es de que son directamente al cubo de x. En este sentido, el primer punto de partida es que y es proporcional, directamente proporcional al cubo, y para este efecto nosotros agregamos una constante de proporcionalidad k. Hacemos las operaciones necesarias, hacemos en este sentido, involucramos a la constante, hacemos los despejes necesarios, y al hacer las operaciones y las sustituciones encontramos el valor de nuestra constante. Por tanto, la expresión final resultante será y es igual a un cuarto de x al cubo, sentido que es directamente proporcional, acorde a estos parámetros proporcionados. El mismo una situación semejante ahora cuando tenemos los mismos valores, pero implica que y varía inversamente con el cuadrado de x. En este aspecto diremos entonces que y está en relación inversa, por tanto sería sobre la constante de proporcionalidad. Sobre esta constante de proporcionalidad. Con este aspecto podemos hacer las operaciones necesarias y encontramos la constante de proporcionalidad está en función, está dividiendo, pasa multiplicando. La constante es el producto de y por x al cuadrado. Al hacer las sustituciones encontraremos el valor de k, y donde al tener el valor diremos entonces que la expresión resultante y es igual a 256 sobre x al cuadrado. En este aspecto, ampliando un poquito nuestras ideas, identificamos que partimos de una identidad
Partimos de una igualdad y de que en esta igualdad nosotros conocemos un valor, lo conocemos y también conocemos otros dos valores. Al conocerlos, podemos determinar el valor de la constante de variación. Es decir, podemos determinar el valor de nuestra constante K. Al hacer las operaciones requeridas, pues identificamos nuestra expresión. Muy rápidamente, esto implica que B está dividiendo, pasa multiplicando y que ahora A está multiplicando, pasa dividiendo. Bueno, es conjunto de las propiedades de las igualdades que estamos trabajando de manera muy genérica. Ejemplo, en este aspecto vamos a hablar muy rápidamente un ejercicio, una longitud L que deja la marca de los automóviles al frenar, varían directamente con el cuadrado de la velocidad de un auto. Si las marcas del pavimento miden 6 metros, cuando la velocidad al frenar es de 50 kilómetros por hora, la pregunta es ¿cuál será la velocidad del automóvil cuando las huellas son de 8 metros? Muy bien. El primer ejercicio, el primer parámetro, identificamos en el que indican que hay una variación directa con el cuadrado de la velocidad. En este aspecto tenemos nuestro primer punto de partida, la longitud es proporcional a la velocidad. Luego entonces, para indicar la relación directa, involucramos nuestra igualdad. Al involucrar nuestra igualdad, involucramos en este sentido a nuestra constante de proporcionalidad. Con esa constante de proporcionalidad hacemos nuestra equivalencia, por tanto es una relación directa, como lo estamos mencionando, y identificamos que hay 6 metros cuando la velocidad es de 6 kilómetros. A 6 metros hay 50 kilómetros por hora y de acuerdo a nuestra expresión tenemos esta igualdad y nosotros procederemos a resolver el valor de la constante de proporcionalidad. Con esto podemos ahora continuar y pues ahora tenemos nuestra interrogante, que si tenemos 8 kilómetros, se quiere saber cuánto vale la velocidad. En ese sentido, si conocemos nuestra constante de proporcionalidad, la sustituimos y hacemos las operaciones y encontramos el resultado. Por supuesto, los despejes necesarios. Muy bien. Ampliando un poquito de ideas, haciendo nuestras operaciones, entonces encontramos nuestro primer despeje, está multiplicando, pasa dividiendo. Al hacer las operaciones, algo importante que identifiquemos, que aquí estamos hablando de metros y aquí estamos hablando de kilómetros. Entonces tenemos que uniformizar las unidades. Para esto nos auxiliamos a aplicar nuestros factores de conversión o las equivalencias, donde decimos que un kilómetro equivale a 1000 metros, por lo tanto las dimensiones son congruentes y diríamos que metros con metros se anulan, y quedan en consecuencia kilómetros. Al hacer la división, esta es cantidad en kilómetros. Y luego entonces también identifiquemos que aquí nuestra velocidad está al cuadrado
al hacer la operación al cuadrado, las unidades están al cuadrado, estas unidades donde está al cuadrado, aquí faltó la hora al cuadrado, kilómetros por hora, kilómetros cuadrados, horas cuadradas, y el resultado que tengamos aquí está, al hacer las operaciones, me da nuestro valor. Muy bien. Ampliando un poquito en este aspecto, de dónde proviene el resultado, identifiquemos que aplicando los principios de exponentes, aquí voy a hablar de una cantidad pequeña, me da una cantidad pequeña, es la cantidad que tenemos aquí, utilizo notación científica y esta equivalencia equivale a este valor que tenemos en valores decimales, tiene la equivalencia y se desplazaron se desplazó 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Son las mismas unidades que tenemos en los exponentes. Y bueno, con estas ideas nosotros ampliamos un poquito el aspecto y diremos que hay una equivalencia con notación científica, con valores de exponentes, con exponentes de base 10 y empleando el prefijo, la equivalencia. Estos son dos aspectos equivalentes, por lo tanto, puedo hablar de 2.4 por 10 a la menos 6 horas al cuadrado, kilómetros cuadrados, y kilómetros o 2.4 micro horas cuadradas, kilómetros cuadrados. En este aspecto, reitero, aquí hay que hacer una observación que es toda esta expresión es al cuadrado, las dimensiones. Muy bien. En este sentido, ahora ya tenemos la constante K, esta constante de proporcionalidad que nos va a servir y que podemos emplear para dar solución. Al dar solución encontraremos y hacemos los despejes necesarios, encontrando el valor de la velocidad, está multiplicando la constante y pasa dividiendo, como lo vemos en este caso, dividiendo. Y bueno, al hacer las sustituciones, empleando por facilidad la notación de base 10, 8 por 10 a la menos 3 kilómetros, entre 2.4 por 10 a la menos 6. El proceder es el siguiente, tomamos los valores y los valores de los exponentes, la misma base, se restan por hacer la división. Pasa con signo contrario. En este sentido, algo muy importante observar que el signo pasa con signo contrario. Muy bien. Eso es muy rápidamente. Al hacer las operaciones, observamos nuestro resultado y está dado en kilómetros por hora, kilómetros al cuadrado, horas cuadradas. En este sentido, hay que obtenemos el procedimiento para la raíz cuadrada y encontramos nuestro resultado que con la velocidad de 57.73 kilómetros por hora, el automóvil se detendrá en 8 metros, donde la constante de proporcionalidad, acorde al fenómeno, está en función de este desplazamiento, acorde al tiempo de ese desplazamiento. Y bueno, la invitación a la revisión de los conceptos de propiedades de exponentes, notación científica, también de prefijos y sufijos. Nuestras fuentes de consulta, podemos ampliar información.